La Comisión Nacional de los Derechos Humanos presentó una demanda contra el Ejército por la explosión en Hidalgo. Y para hablarnos sobre este tema tenemos en la línea al segundo visitador general de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Enrique Guadarrama López. Muchas gracias por atendernos esta llamada. Muchas gracias, buenas tardes, Luis Carlos, a tus órdenes. ¿En qué consiste específicamente esta demanda que se le hace al ejército mexicano? Luis Carlos, más que hablar de demanda, lo que el público debe de conocer es que se trata del inicio de un expediente de oficio que implica que sin haber de por medio una queja o una petición de algún particular o de una persona que se siente agraviada en sus derechos humanos, la CNDH, de acuerdo a lo que su ley y su reglamento le reconocen, tiene la facultad de iniciar una investigación de oficio, como lo hemos hecho en en muchas ocasiones, no solo en este caso, sino en muchos casos más. Y nada más para poner el dato, el año pasado, en el 2018, en 25 casos, la CNDH inició de oficio un expediente. Y en lo que llevamos de este año es la segunda ocasión que inicia un expediente de oficio, porque el primero fue a principio del año, los primeros días de enero, a propósito de lo que fue la muerte de un periodista, Sinué Corzo, en Chiapas. De tal suerte que lo que hay que tener muy claro es que cuando se trata de asuntos de relevancia o de trascendencia, en este caso estamos hablando de muchas personas fallecidas por los lamentables hechos ocurridos el pasado viernes y muchas personas heridas que siguen todavía en hospitales, es cuando se determina iniciar un expediente de oficio. ¿Qué implica esto? Que no estamos prejuzgando sobre una responsabilidad de una autoridad. No, lo que estamos haciendo es pedirles información a las autoridades que tengan información sobre lo ocurrido en los hechos de Tlahuelilpan, para que podamos tener nosotros los elementos y en su caso determinar lo que corresponda. No hay una demanda, se trata de una investigación que estamos iniciando de oficio, se pidió información a las autoridades, esta información se hace en un esquema de colaboración sin hacer ningún señalamiento sobre responsabilidad de las autoridades, y lo que sí es más importante decir es que así como se pidió informes a Sedena, también se pidieron informes a la Secretaría de Gobierno del Estado de Hidalgo y también a Pemex. Y estamos pidiendo el día de hoy también información a la Presidencia Municipal, a autoridades de salud, a la Fiscalía, a la Procuraduría, para efecto que nos informen, y por supuesto también a la Secretaría de Seguridad Pública Federal. De tal suerte que no se trata de un señalamiento en particular a ninguna institución ni a ningún servidor público, sino contar con información, la información sobre los hechos. Porque para la CNDH es muy importante que se conozca la verdad. Yo creo que los familiares, la sociedad, como país, necesitamos que se conozca la verdad de los hechos, porque es el interés de todos en nuestro contar con un país de justicia, de verdad y de aplicación de la ley. Hay que abatir la impunidad, sí, pero hacerlo en estos esquemas de legalidad y de respeto a la ley. Decimos muy claro también como CNDH que no hay que tener miedo a la verdad, hay que decirla en los términos como se presentan las cosas, y tampoco buscamos inhibir la acción del Estado en contra de quienes resulten responsables por los hechos ocurridos el viernes pasado. Una vez que se acaba con todo este trabajo y que tiene la información de los hechos, ¿en qué concluyen? ¿En qué paran las cosas? ¿Se emiten recomendaciones o qué es lo que pasa? ¿Nada más conocer la verdad? No, claro. Si del derivado de lo que nos aporten las autoridades y de lo que vamos recabando en campo, testimonios y la información y evidencias que vamos recogiendo a lo largo de nuestra investigación, ya se determina el cauce, el curso y el resultado de la investigación.
que puede derivar, y eventualmente así se desprende del expediente, puede derivar efectivamente en que haya una recomendación, en cuyo caso ya se hacen los señalamientos de cuáles son las evidencias con las que contamos, cuáles son los razonamientos jurídicos que dan sustento a esa recomendación y, por supuesto, señalando siempre la determinación de quiénes serían los responsables en su caso de violaciones a derechos humanos. Esto me da pauta también para decir, Luis Carlos, que no hay que confundir la actuación de la CNDH con la actuación de otras autoridades a las que les compete investigar delitos. La CNDH investiga violaciones a derechos humanos y la responsabilidad que puedan tener servidores públicos por violar derechos humanos. Pero la comisión de delitos o las infracciones penales a la ley, eso le corresponde a las procuradurías o a las fiscalías, Luis Carlos. ¿En qué consiste su trabajo? ¿Nos puede ampliar sobre esas entrevistas, ese intercambio de información? Sí, por supuesto. Lo que hace la CNDH como parte de su esquema de investigación es, por un lado, pedir informes a las autoridades sobre cómo se habrían presentado los hechos y que nos aporten y nos soporten con evidencias, con documentos o con lo que ellos requieran, videos o la información con la que cuenten. Pero al mismo tiempo, nuestro trabajo rebasa el escritorio. Vamos a campo y ahí pues nosotros mismos hablamos con la gente, los entrevistamos y recogemos lo que para la gente pudiera considerarse como situaciones irregulares. Y en ese sentido, teniendo esos datos, y si la autoridad al contestarnos nos abre otra fuente de información, pues volvemos a insistir sobre que lo que queremos es contar en la mesa con todos los elementos con los que haya para efecto de determinar cuál es el sentido y el resultado de nuestra investigación, Luis Carlos. ¿Y hay un tiempo aproximado para contar con todos esos elementos? ¿Tienen usted una fecha para terminar este trabajo o puede llevarse el tiempo que lo requiera? La CNDH parte de que todos los asuntos buscamos resolverlos a la brevedad, pero hay términos legales que tenemos que ser muy respetuosos en su observancia. En un primer momento, cuando se pide informes a las autoridades, tienen 15 días hábiles para que nos contesten sobre el petitorio de información que se les formula. Y si eventualmente la información o por circunstancias que las autoridades no lo razonan y lo justifican, pudiéramos ampliar el plazo y no hacerles un recordatorio, darles otro plazo para que nos envíen la información. Y así se va viendo el esquema de investigación. Es muy difícil señalar de manera muy expresa o definida cuál es un plazo para contar o para emitir una resolución. Cada asunto va teniendo su complejidad. Sin duda alguna, es un asunto de alta complejidad, de alta dificultad y que estaremos y nos llevaremos el tiempo que sea necesario para arribar a las conclusiones, para saber qué sucedió, cuál fue la verdad de los hechos, para insistir en que no se presenten otras situaciones como las que se vivieron y para, en su caso, sancionar a los responsables de si resultan esquemas de responsabilidad para servidores públicos, Luis Carlos. ¿Dijo usted sancionar? En su caso. ¿Qué tipo de sanciones podrían llegar a darse? Si el resultado de nuestra investigación muestra las omisiones o acciones de autoridades, pues se hace el señalamiento respecto a servidores públicos en particular. Pero ya lo que es sanciones administrativas o sanciones penales, que son las que la CNDH podría plantear a las autoridades competentes, serán las autoridades competentes las que en su caso impongan estas sanciones, Luis Carlos. Muy bien, ¿algo que usted quiera agregar sobre todo este caso? En la CNDH, en este caso y en todos los que conoce, tiene como una de sus premisas de actuación el estar con las víctimas. Y aquí, en este caso, hemos acompañado a las víctimas, hemos tenido presencia en los hospitales
para que se continúe con la atención médica correspondiente. Así se les está planteando a las autoridades, y esto es algo en donde vamos a estar muy al pendiente para que las víctimas o los familiares de lesionados o de fallecidos pues tengan esa parte por lo menos de su atención y del debido acompañamiento por parte de la CNDH. Insistiremos y seguiremos en esa ruta, Luis Carlos. Enrique Guadarrama López, segundo visitador general de la CNDH, muchas gracias y muy buenas tardes. Muy buenas tardes, hasta luego. Gracias.